Hoy me voy a poner regionalista y vamos a hablar de Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela en los próximos días se presenta una elección que es crucial. Estamos a menos de un mes de las elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro. En la recta final de las cruciales. Resta 10 días faltan para las elecciones en Venezuela. 10 días que van a estar. En Venezuela hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre la libertad y la opresión. Hay una lucha sobre todo entre la esperanza y la desesperanza. Y de eso me voy a ocupar en este video. Tenemos que analizar lo que es la desesperanza en el individuo. Tenemos que mirar qué pasa cuando un individuo pierde la esperanza, pierde la fe, pierde la expectativa positiva del futuro. Y tenemos también que revisar qué podemos hacer nosotros para poder salirnos de ese atolladero, para poder tener de nuevo estructura, fuerza y valentía en nuestra personalidad para seguir luchando y esta vez tratar de lograr y cumplir nuestros objetivos. Yo como venezolano, hacer este video me conmueve y espero que yo pueda transmitirle mis conocimientos en psicología porque realmente quiero enseñarles a ustedes acerca de la esperanza, cómo evitar la desesperanza y me vuelven a disculpar del regionalismo que debemos hacer en estas elecciones en mi país, Venezuela. Hola, soy Alberto Barrada, soy psicólogo venezolano. Me conocen en las redes por @psicovivir. Y en este canal estamos siempre analizando los sucesos, las noticias, la cultura, el cine, los personajes y todo aquello que es importante para la sociedad para analizarlo desde el punto de vista psicológico y poder abstraer todas las herramientas necesarias para poder transformar nuestra vida, para ayudarnos a entender mejor lo que nos rodea y también para mejorar muchísimos aspectos de personalidad que solamente viendo lo que nos pasa y entendiéndolo desde el punto de vista psicológico, nosotros podemos lograr muchísimos cambios en nosotros, en nuestro alrededor, en nuestros vínculos, solamente sabiendo analizar lo que nos pasa. Eso es lo que hacemos aquí y hoy en este video vamos a analizar el caso Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué es importante analizar Venezuela y sus elecciones? Porque tenemos que analizar la desesperanza, tenemos que analizar la falta de fe, tenemos que analizar incluso la ausencia de voluntad y de fortaleza a pesar de que se haya tenido, cómo se perdió, cuál es el proceso para recuperarla y cuáles son los síntomas en que tú llegas y te das cuenta, ya salí de la desesperanza y puedo continuar mi vida enteramente normal. Las elecciones en Venezuela es una lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque en Venezuela existe una dictadura y eso hay que decirlo sin ninguna ambigüedad. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos la más grande victoria de la historia electoral de nuestro país. La ausencia de libertad es la opresión, la represión, el cortarnos todos los procesos de una buena calidad de vida han hecho que 7 millones de venezolanos emigremos fuera de mi patria. Es un problema latinoamericano. Los venezolanos estamos regados en el mundo y muchos países están sufriendo esa emigración masiva que en muchas oportunidades no es tan buena. Hay que decirlo también y trae muchísimos problemas en los países en donde nos están recibiendo que básicamente también están sufriendo a razón de la dictadura en Venezuela. Todos estos procesos que van ligados a la falta de libertad, a la tiranía, a la ausencia de libertades personales han traído como consecuencia que el venezolano tenga unas características en su personalidad que lamentablemente hay que describirla, hay que decirla que la tenemos, hay que aceptarlo para empezar a cambiarlo. ¿Cuál es esa característica? La desesperanza. La desesperanza es un proceso emocional que nace de luchar para tratar de cambiar las circunstancias de tu vida y no lograrlo. Y justamente ese proceso de lucha, ese proceso de tratar de transformar las circunstancias, ese proceso de incluso cambiar o intentar cambiar tu vida y no lograrlo, sobre todo cuando lo haces muchas veces, produce una frustración profunda, una depresión insoslayable que hace que el individuo entienda que no puede cambiar nada. ¿Y sabes qué produce? ¿Qué ocurre en la personalidad cuando eso sucede? Que dejas de intentarlo, dejas de hacerlo, te aquietas, te anulas y empiezas a actuar como una persona sometida, completamente dependiente de las circunstancias y sin tener ningún tipo de voluntad, sino aquella que va implícita en adaptarte a las circunstancias, adaptarse a las realidades que estás viviendo, entendiendo que no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Hay un ejemplo que en una oportunidad leí acerca de cómo se producía desesperanza en un animal y el ejemplo era el siguiente: agarrabas un elefante cuando fuese muy chiquito y lo amarrabas a un árbol con una cadena no tan fuerte, sencillamente le amarrabas la pata. Él iba a crecer sin poder romper la cadena porque no tenía el tamaño suficiente para hacerlo. Lo intenta muchas veces y a través de los años se da cuenta que no puede romper la cadena y entonces sencillamente se queda, pero él va creciendo, se va convirtiendo en un gigante, pero en su mente sigue pensando que no puede romper la cadena. Al final del camino, él pudiera con un pequeño empujón romper la cadena debido a su tamaño y su fuerza, pero como ya está condicionado a que nunca pudo, entonces no la rompe.
A los venezolanos nos ha pasado exactamente eso. Más de 20 años luchando para cambiar las circunstancias de un país. Más de 20 años intentando procesos tras procesos, dejando una cantidad de dolor, de sufrimiento, de heridos, de muertos, de presos, pues han traído como consecuencia que seamos como ese elefante que es gigante, pero entiende en su cabeza que no puede romper la cadena. El venezolano ha ido desarrollando dentro de sí una creencia de que no puede cambiar las circunstancias, y eso es exactamente lo que vamos a definir como desesperanza. Si te está gustando este video, es momento de darle like. También es importante que comentes, sobre todo porque yo estoy aquí para responder tus preguntas, así que si tienes preguntas, tú me dices aquí en los comentarios y yo con todo gusto te respondo. Y también es importante que le des like y compartas, sobre todo porque así ayudamos a difundir, y no solamente eso, sino que cada vez que yo saco un video nuevo todas las semanas, te va a llegar la notificación. Han habido muchos procesos electorales liderados por la oposición que han sido un fracaso. Las razones políticas son muchas, pero sin duda alguna siempre se ha fracasado. Y uno de esos elementos tiene que ver con el hecho de que no se hayan aglutinado todas las fuerzas necesarias para realmente producir un cambio. Y ahora, a través de la candidata opositora María Corina Machado, eso sí está ocurriendo. Resulta que ella, a través de su liderazgo, ha ido generando un proceso de optimismo, de fe, de esperanza, y le ha dicho a la gente, a la sociedad, al pueblo, esta vez sí vamos a poder. Ella no solamente ha tenido que luchar contra la dictadura, contra la tiranía, contra Maduro, no solamente ese ha sido su enemigo también ha sido la esperanza. Y la forma como ella lo ha hecho es a través de empoderar al individuo para que él entienda que no solamente la candidata va a hacer los cambios, es que también el individuo tiene que hacerlo. Y ese mensaje ha calado profundamente en el venezolano, y ahora resulta que ese proceso de desesperanza va cambiando y el individuo va sintiendo que como que esta vez sí. Y ahí podemos nosotros revisar una herramienta psicológica que a nosotros nos puede servir en nuestra vida cotidiana. Cuando tú te das cuenta que puedes lograr a través de tus propios cambios mentales, de tu transformación psicológica, puedes primero, iniciando desde allí, generar eso en acción, entonces la desesperanza empieza a ceder, empieza a quitarse del medio, porque basta con que uno entienda cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para poder cambiar su propia realidad y entender que la cosa no solamente queda en un solo paso, sino que hay que hacer varios pasos. Y eso justamente es la herramienta fundamental para quitarnos la desesperanza. Entender que primero el cambio es en la cabeza, luego es en la acción, y entender que son varios pasos que se tienen que hacer, y que aunque puedas fracasar en algunos o no, tú tienes que llegar hasta el final. Y ese es el mensaje que la candidata opositora María Corina Machado está diciendo en Venezuela, y es lo que está empoderando a la gente en función de sus propios procesos psicológicos personales, individuales. Esto significa que primero el cambio es mental, primero el cambio es emocional. Tú no puedes cambiar tus acciones si no cambias tus pensamientos. Entonces primero es entender que debemos procesar la información en función de qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y desde allí empezar entonces un proceso de acciones hasta lograr el objetivo. Pero hay más. No te creas que esto queda hasta aquí. Resulta que otro de los elementos tiene que ver con el cansancio ante la frustración. Sí es verdad que la desesperanza puede producir que un individuo se anule, que un individuo no haga más nada, pero resulta que en la medida que va pasando el tiempo, el individuo va entendiendo que o perece, y perece así, sin hacer absolutamente nada, o empieza a entender que es momento de un cambio. Y ustedes me dirán, bueno, pero muchas veces intentan los cambios y no se logran, y uno pierde la fe en los inicios. Cuando tú entiendes que en la medida que vamos cambiando nuestra masa crítica, en la medida en que vamos aglutinando más voluntades, y en la fuerza de personalidad que va unida a la valentía y a la inteligencia, en ese mismo momento tú dices, me cansé de esto, ya no quiero más este asunto, o lucho o me anulo. Y la anulación es prácticamente también una muerte personal. ¿Y quién quiere eso? Nadie quiere eso para su vida. Entonces no solamente el mensaje a través del empoderamiento, es también el cansancio de seguir estando anulado, es el cansancio que produce el hecho de estar permanentemente frustrado y decir, ya no más, ya no quiero más esto. Esto significa que para salir de la desesperanza, lo segundo que tenemos que hacer es empezar un proceso de acción que nos lleve desde el cansancio hasta el éxito. No podemos negar el hastío, no podemos negar el cansancio, no podemos negar lo que estamos sintiendo, pero sí podemos empezar a accionar en función de esos sentimientos que nos van a producir fuerza. Y usted dirá, bueno, ¿y cuáles son esos sentimientos? Te lo voy a decir: rabia, cansancio, hastío,
y sobre todo voluntad. Cuando tenemos esos elementos en nuestra personalidad, y usted me dirá, pero la rabia buena, en estos casos sí, porque una rabia que va ligada a la formación civilizatoria, que nos lleva entonces a nosotros a desarrollar la fuerza necesaria para romper los obstáculos contra la libertad. Esa rabia que es constructiva y no destructiva es la que hace, por ejemplo, en el caso venezolano, que usted vote, que usted apoye a su candidata, que usted vaya para los mítines y las agrupaciones, que usted haga su red social allí con sus amigos, sus conocidos y todo el mundo para llevarlos a votar, para llevarlos a que defiendan los votos, y eso se convierte en acción. Esa rabia no es destructiva porque no va en contra de nadie. Esa rabia más bien va en formación de procesos ligados a la valentía, producto del cansancio de seguir viviendo lo que uno no quiere seguir viviendo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando unimos estos elementos, la desesperanza ya desaparece, ya no está. Entonces, el caso venezolano nos da una lección importantísima para nosotros poder, desde el punto de vista personal, también desarrollarnos, quitarnos la desesperanza, quitarnos la falta de fe y generar un proceso, un movimiento personal que nos lleve a ser exitosos, alcanzar nuestros objetivos, tener mejores relaciones y vínculos. Y también, y aquí no estoy soñando o fantaseando, liberar países. Porque la fuerza de un individuo motivado, que ya está cansado, que ya no quiere estar frustrado en su vida, hace que la desesperanza desaparezca. Hace que entonces la persona vaya y vote, vamos hablando en el caso venezolano, vaya y haga, vaya y genere acciones, vaya y transforme su vida positivamente porque ya no quiere seguir allí. Y si encima está recibiendo un mensaje motivacional de empoderamiento, un mensaje que le da las fórmulas necesarias, personales, para poder salir adelante, como una especie de manual de instrucciones para poder salir adelante, mire, la desesperanza ya no existe. Así que el caso venezolano me toca muchísimo y yo quiero decir, ya no hay espacio para la desesperanza. Más bien tenemos que abrirle la puerta a la fe, pero también a la valentía, también a la voluntad, también a la creencia de que esta vez sí podemos salir. Y si pasan cosas negativas o las cosas no van bien, no rendirnos y no sucumbir ante la desesperanza, sino seguir adelante porque entendemos que son varios pasos hasta llegar al final. Como al final hemos llegado en este video, que espero que te haya gustado, que espero que hayas podido aprender las herramientas que toda esta experiencia venezolana y latinoamericana nos da. Salir de la desesperanza es posible a través de las herramientas que te acabo de dar, y no solamente para tu propia vida, sino, insisto, para liberar países. Si te gustó este video, ya tú sabes, like, te suscribes y sobre todo comenta, porque para eso estoy aquí, para ayudarte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo ayudarte. Espero que hayas disfrutado este video. Te comento que aquí, en donde están los comentarios, ahí está la dirección de mi página web, donde tenemos cursos, talleres y también la forma de atenderte directamente en el caso de que lo necesites. Pásate por los cursos para que lo veas. Están a súper buen precio, diseñados completamente para ti. Nos vemos en el próximo video.